parte y la otra, por una parte hablan de avances, por otra no, veremos. Bueno, hablando de citas clave esta tarde, segunda clave de la tarde, hoy también hablan los ex ejecutivos de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, los mismos a los que desde la Fed se les echa la culpa de la caída de ambos bancos. Bueno, se echan la culpa unos a otros. Desde los bancos dicen que la caída de las entidades fue por la subida de tipos de la Fed. Y desde la Fed dicen que fue por la mala gestión de los banqueros. Es decir, unos a otros, como ven ahí. Así que hoy va a estar interesante, desde luego, lo que se vaya a cocer a las 4 de la tarde cuando hablen. Y lo van a hacer después de la caída de, bueno, ya saben, Silicon Valley Bank, Signature Bank. Si hay algo, eso sí que parece claro entre los analistas que aquí entrevistamos en Negocios Televisión, es que hay que huir del sector bancario, ¿no? Nos dicen que más que nada pues por no tener dolores de cabeza, por no jugar un poco también a la ruleta rusa y porque, bueno, hay que apostar nuestro dinero en acciones de una entidad que no sea, por ejemplo, en este caso un banco que de repente un día sube un 80% y luego otro día cae un 60%, como es el caso de PacWest, que es uno de estos bancos regionales que todavía está en pie, pero que podría ser el siguiente en caer. De hecho, en las apuestas dentro de los mercados financieros, en los pasillos de Wall Street, se habla de que PacWest podría ser el siguiente en caer después de First Republic Bank. Bueno, desde luego que este tipo de inversiones no es para corazones sensibles, ¿no? Pero parece que el que no tiene corazón nada sensible es Michael Burry, el hombre que saltó a la fama, ya saben, por su gran apuesta contra la burbuja de la subprime. De hecho, la película que se hizo con su historia después llevaba ese nombre, La Gran Apuesta, The Big Short en inglés, porque ya saben que se puso bajista, se puso corto en el mercado inmobiliario, algo que nadie hacía en el preludio de la crisis financiera. Bueno, desde que acertó con eso, ganó millones de dólares, pues desde entonces se ha convertido en una especie de gurú de los mercados, ¿no? Un gurú que, por cierto, tiene comportamientos un tanto extraños. Burry tiene una cuenta en Twitter, por ejemplo, que se desactiva, se vuelve a activar cuando le apetece y donde lanza mensajes a veces más crípticos, a veces menos, pero desde luego que son mensajes que la gente se toma muy en serio. Por ejemplo, el que publicó más o menos en febrero, cuando dijo tal cual sell, es decir, sugiriendo a los que le leían, a los usuarios, que había que vender, que no había que creerse los rebotes, pero luego salió diciendo que se había equivocado. Así que no siempre se tiene razón cuando estamos hablando de estos gurús, y ellos mismos a veces lo reconocen. La cuestión es que ayer se dio a conocer los últimos movimientos en bolsa del fondo de Michael Burry, Zion Asset Management, el fondo precisamente con el que se hizo famoso. Bueno, pues lo que nos hemos encontrado en esa cartera a fecha del 31 de marzo ha sido tildado por algunos de locura. Y hay quien cree que algo le pasa a Michael Burry como para estar haciendo trades, negociaciones, compras y ventas como estas que les vamos a contar ahora. Y es que, por ejemplo, Michael Burry acumulaba 31 de marzo de este año, cuando habían pasado solo un par de semanas de la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank, entonces acumulaba una posición de más de 16 millones y medio de dólares en 4 bancos: PacWest, Western Alliance, New York Community Bancorp y First Republic Bank. Es decir, que Burry había comprado acciones de First Republic solo unas semanas antes de que quebrara. Y ahí tenía ni más ni menos que 2 millones de dólares. Bueno, es cierto que es una posición pequeña, si lo comparamos con la cartera, el grueso de la cartera, estamos hablando de un 2%, pero así un peso de un 2% que se haya esfumado es bastante relevante. Es una cartera de más de 107 millones la que tiene Zion Asset Management, el fondo de Michael Burry. Es cierto que, como digo, First Republic Bank eran solo 2 millones de 107, pero aún así, es que si lo miramos en términos absolutos, da miedo que un gestor del calibre también de la fama que tiene Michael Burry, a este gestor se le hayan esfumado 2 millones de dólares por una apuesta tan arriesgada como la de meter 2 millones en un banco que se rumorea que puede ser el siguiente en caer. Desde luego que tenía todas las papeletas, y no estamos diciendo que seamos ni mucho menos más avispados que Michael Burry, pero claro, muchos expertos lo decían, que podía ser el siguiente en caer. La cosa es que First Republic no es el único donde tiene posiciones Michael Burry, el único banco, quiero decir. También acumulaba posiciones en Western Alliance, otro banco que se rumoreaba podía ser uno de los siguientes. PacWest, que ahora es el siguiente que se dice que podría caer. New York Community Bank Corporation, otro banco regional.
Y este último probablemente sea el único que parece tener algo más de sentido en las últimas semanas, porque ha sido el banco que, ya saben, se lo contábamos aquí porque una de las congresistas había hecho también un trade, una compra-venta de acciones un poco sospechosa. Bueno, pues es el único banco que lleva una subida acumulada en el año, concretamente del 20% entre estos cuatro que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque se quedó con los activos de Signature Bank y eso hizo que subiera mucho en bolsa y que eliminara prácticamente toda la pérdida que había recogido, había acumulado también en los primeros momentos del mes de marzo, cuando había caído Silicon Valley Bank y también Signature Bank. De todas maneras, los otros dos, desde luego, son una auténtica catástrofe. Western Alliance, menos 47% acumulado en el año. PacWest, menos 76%. Claro que lo que no sabemos es cuándo entró aquí Michael Burry, ni cuándo lo ha hecho, ni cómo, si estando largo o corto, porque esto es algo que no aparece desglosado como tal en lo que se ha publicado en la SEC, que se publicó en el día de ayer. De todas maneras, son apuestas tremendamente arriesgadas. Es cierto que, bueno, quien le dé su dinero a Michael Burry sabe que no lo va a poner en un fondo monetario o en bonos del tesoro o en letras del tesoro. Sabe que se la va a jugar, pero la pregunta es si esta vez Burry se ha pasado el juego, se ha pasado de listo, o más bien todo lo contrario, porque con lo que han castigado a estos bancos en el mercado, como ahora resurjan, un poco como el ave fénix, ojo a lo que puede suponer para Michael Burry, que sea una especie de versión 2.0 del momento dorado que tuvo durante la crisis financiera, al ser uno de los pocos avispados que se había dado cuenta de lo que podía pasar en torno a la crisis subprime. Bueno, la cosa es que la cartera de Burry no solo chirría por el lado de los bancos, también por el lado de las posiciones que tienen con más peso en la cartera, que ni más ni menos que son tecnológicas chinas, Alibaba y JD.com, y esta última es la posición con más peso en la cartera. Tiene más del 10% de la cartera en JD.com. La cosa además está en que JD.com ha caído un 34% en lo que llevamos de año, así que no le debe ir muy bien a Sion Asset Management, al fondo de Michael Burry. Alibaba, bueno, pues está prácticamente plana, es verdad, en lo que llevamos de año, solo baja en torno a un 3%, pero aún así es otro signo más de que a Michael Burry le va la marcha y que quiere que haya cosas que se muevan dentro de su cartera, ¿no? Alibaba, que se ha movido desde luego mucho en los últimos años, más bien a la baja, pero se ha movido mucho, y que este año también se mueve a la baja, pero no tanto como JD.com, que está cayendo en torno a un 34%, Alibaba ya un 3% abajo en el acumulado. Claro, luego también es cierto que a Michael Burry se le tachó de loco cuando apostó contra la burbuja de la subprime en el preludio de la crisis de 2008. Luego acabó ganando, La cuestión ahora es hasta qué punto eso, bueno, fue un caso aislado, o si ahora vamos a volver a ver, o a volver a estar más bien ante una de esas maravillas de Michael Burry que nos tiene a todos, desde luego, mirando esa cuenta de Twitter para ver cuándo se activa, cuándo no. ¿Y cuáles son esos tweets que pone? Porque muchas veces se le considera un poco agorero, un bajista de manual, ¿no? Pero vamos a ver si acaba teniendo razón o no, por ejemplo, con los bancos. Tercera clave de esta tarde y última ya. Hoy miramos a